¿Qué tal si te dijera que ahora mismo, mientras ves este video, los engranajes proféticos giran en Jerusalén? Y si te revelara que los preparativos para el cumplimiento de la profecía bíblica más aterradora ya han comenzado, y la mayoría de los cristianos ni siquiera se han dado cuenta. ¿Estás listo para descubrir por qué Jesucristo, el mismísimo Hijo de Dios, advirtió que cuando veamos la abominación de la desolación en el lugar santo, huyamos inmediatamente a las montañas? Vivimos en los últimos días. Las profecías apocalípticas ya no son eventos distantes. Vibran a nuestro alrededor como letreros de neón en una noche oscura. El libro de Daniel, escrito hace más de 2500 años, describe con aterradora precisión lo que está a punto de sucederle a Israel. La palabra de Dios revela que habrá un tiempo tan abominable, tan blasfemo, que marcará el comienzo de la gran tribulación, el período más oscuro de la historia humana. El Espíritu Santo está conmoviendo corazones ahora mismo. Siento una urgencia profética ardiendo en mi espíritu al compartir estas revelaciones con ustedes. Las Escrituras nos advierten que el anticristo surgirá con señales y prodigios mentirosos. E Israel, el pueblo escogido de Dios, será seducido por sus promesas de paz. El tercer templo, las alianzas diplomáticas, la tecnología apocalíptica, todo apunta a una sola cosa: el cumplimiento de la visión de Daniel sobre el fin de los tiempos. No se equivoquen, estamos presenciando el preludio del Armagedón. Las profecías mesiánicas que anunciaron la primera venida de Cristo se han cumplido literalmente. Asimismo, las profecías escatológicas sobre su segunda venida se están materializando ante nuestros ojos. El sello se está rompiendo, el velo se está rasgando y la verdad profética se está revelando a quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. Familia, antes de continuar con estas revelaciones proféticas, detengámonos a buscar el rostro del Señor. La oración es nuestra arma más poderosa en estos últimos días. Deja tu petición de oración aquí en los comentarios. Intercedamos unos por otros. Si este contenido te llega al corazón, dale a me gusta y suscríbete al canal. Necesitamos difundir estas verdades mientras aún hay tiempo. El reloj profético de Dios nunca se detiene. En este preciso instante, mientras millones duermen en la indiferencia espiritual, los acontecimientos predichos milenios por el profeta Daniel se alinean con una precisión que debería estremecer a todo cristiano verdadero. Lo que estamos a punto de presenciar no es solo el cumplimiento de una antigua profecía, sino el desarrollo del plan de Dios para los últimos días de la humanidad. Un período que Jesús describió como tan terrible que, si no se acortara, nadie se salvaría. Jerusalén vibra con energía sobrenatural estos días. Los preparativos para la reconstrucción del tercer templo avanzan silenciosamente, pero con determinación inquebrantable. El Instituto del Templo ya ha recreado todo el mobiliario sagrado según las especificaciones bíblicas. Las vestimentas sacerdotales han sido tejidas con hilo de oro. La búsqueda de la vaca roja perfecta continúa, y recientemente se han identificado 5 candidatas. Cada detalle, cada movimiento, cada preparación apunta a un único evento catastrófico, el momento en que el anticristo se sentará en el templo de Dios, proclamándose Dios. La profecía de Daniel no es una metáfora poética ni una alegoría espiritual. Es una revelación literal y precisa de los acontecimientos que precederán al glorioso regreso de Cristo. Cuando Daniel recibió estas visiones, quedó tan perturbado que estuvo enfermo durante días. El ángel Gabriel tuvo que fortalecerlo para que pudiera soportar el peso de estas revelaciones. ¿Y qué vio Daniel? Vio nuestros días.
Vio la tecnología que permite el control total de la humanidad. Vio las alianzas políticas que se están forjando ahora mismo. Vio a Israel siendo engañado por un falso Mesías que prometerá paz, pero traerá destrucción. El mundo está fascinado por la promesa de paz y seguridad. Las naciones claman por un líder carismático que pueda resolver los conflictos en Oriente Medio. La economía global se tambalea al borde del colapso, creando el escenario perfecto para el surgimiento de un salvador mundial. La inteligencia artificial avanza a un ritmo vertiginoso, acercándose al punto en que la imagen de la bestia cobrará vida y hablará. Cada titular de periódico, cada avance tecnológico, cada crisis global es una pieza más que encaja en el rompecabezas profético. Pero lo más aterrador es la ceguera espiritual que se ha apoderado incluso de muchos que se llaman cristianos. Iglesias enteras han abandonado el estudio de la profecía, considerándola demasiado compleja o controvertida. Los pastores evitan predicar sobre el Apocalipsis por temor a que intimide a sus congregaciones. Mientras tanto, el enemigo trabaja en las sombras, preparando el terreno para el mayor engaño de la historia. El espíritu del anticristo ya está obrando con fuerza, condicionando las mentes para aceptar lo impensable, la adoración de un hombre como Dios. La abominación desoladora no será un evento aislado, será la culminación de una serie de acontecimientos que ya han comenzado a desarrollarse. El sistema financiero global avanza rápidamente hacia una moneda digital única. La tecnología de vigilancia ha alcanzado niveles que permitirán un control absoluto sobre la compraventa. Las fronteras entre las naciones se están desvaneciendo en nombre de la globalización. Todo converge hacia el momento en que un solo hombre tendrá el poder absoluto sobre toda la tierra. Israel, la niña de los ojos de Dios, se encuentra en el centro de esta tormenta profética. Tras 2000 años de dispersión, el pueblo judío ha regresado a su tierra, cumpliendo las profecías de Ezequiel e Isaías. Jerusalén ha sido reunificada bajo el control judío, preparando el escenario para los acontecimientos finales. Pero esta misma nación que Dios preservó milagrosamente será seducida por el mayor engaño de todos los tiempos. Aceptarán al que viene en su propio nombre, rechazando al que vino en el nombre del Padre. Las señales están por todas partes para que quienes tengan ojos espirituales las vean. Los terremotos aumentan en frecuencia e intensidad. Las plagas azotan el mundo. Guerras y rumores de guerras dominan las noticias. La apostasía invade las iglesias. El amor de muchos se enfría. La iniquidad abunda. Estos son los dolores de parto del reino venidero. Pero antes de la gloria viene la tribulación. Antes de la corona viene la cruz. Antes del amanecer llega la noche más oscura que la humanidad haya conocido. En las profundidades de la antigua Babilonia, un joven hebreo llamado Daniel recibió revelaciones que abarcarían milenios hasta nuestra generación. Lo que Dios le mostró a Daniel en esas visiones nocturnas no era solo para su época, era un mapa profético detallado de los últimos días de la humanidad. Cuando el ángel Gabriel descendió para explicar estas visiones, lo dejó claro. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ese tiempo ha llegado. El sello se está rompiendo ahora. Daniel vio imperios surgir y caer como olas en el mar de la historia. Contempló la colosal estatua del sueño de Nabucodonosor, oro, plata, bronce, hierro y barro, que representaba los reinos que gobernarían la tierra hasta la llegada del reino eterno. Cada detalle se cumplió con precisión matemática. Babilonia cayó ante los medos persas, tal como se profetizó. Grecia conquistó el mundo conocido bajo el reinado de Alejandro. Roma emergió como el imperio de hierro que aplastaría a todas las naciones.
Y ahora vivimos en la era de pies de hierro mezclados con barro, una frágil unión de naciones que intenta mantenerse unidas mediante alianzas políticas y económicas. Pero fue en la visión de las 70 semanas que Daniel recibió la revelación más precisa y aterradora sobre los últimos días. 70 semanas fueron determinadas para el pueblo de Israel y para la ciudad santa. 69 semanas se cumplieron hasta que se le quitó la vida al Mesías, una profecía que apuntaba con precisión quirúrgica a la crucifixión de Jesucristo. Pero solo queda una semana, la 70ª semana de Daniel, los últimos 7 años de la historia humana antes del glorioso regreso de Cristo. Lo que hace esta profecía aún más notable es su conexión directa con nuestros días. Daniel vio que un príncipe, el anticristo, haría un pacto con muchos durante una semana. A mediados de esa semana rompería el pacto, haría cesar los sacrificios y las ofrendas, y bajo el ala de las abominaciones desolaría. Esto no es un lenguaje simbólico vago, es una descripción precisa de los acontecimientos que están a punto de desarrollarse en Jerusalén. La obsesión actual por reconstruir el tercer templo no es casualidad, es el cumplimiento directo de esta profecía. Para que los sacrificios cesen, primero deben reanudarse. Para que el anticristo se siente en el templo proclamándose Dios, el templo debe existir. Cada piedra que se prepara, cada sacerdote que se entrena, cada instrumento que se forja, todo apunta al inexorable cumplimiento de esta visión. Daniel también vio las características de este gobernante mundial final. Sería diferente de todos los que lo precedieron. Hablaría palabras contra el Altísimo. Cambiaría los tiempos y las leyes. Perseguiría a los santos. Tendría poder sobre toda tribu, lengua y nación. La tecnología moderna ha hecho posible lo impensable en los días de Daniel. Un gobierno mundial, un sistema de control total, una religión universal que unirá a la humanidad en la rebelión contra Dios. El profeta también vio algo que debería helar la sangre de todo cristiano tibio, la gran apostasía que precedería a estos acontecimientos. Muchos abandonarían la fe. El engaño sería tan convincente que, de ser posible, engañaría incluso a los elegidos. Vemos que esto sucede ahora. Iglesias que abrazan doctrinas demoníacas, líderes religiosos que niegan verdades fundamentales de la fe. La preparación psicológica y espiritual para aceptar al anticristo está en pleno apogeo. Pero Daniel también vio la gloria que vendría después de la tribulación. Vio al anciano de días en su trono, vio al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo. Presenció el momento en que los reinos de este mundo se convertirían en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. La misma precisión profética que aseguró el cumplimiento de las primeras 69 semanas garantiza que la 70ª semana llegará exactamente como se reveló. El Espíritu Santo está despertando la comprensión de estas visiones en nuestros días. Lo que estaba sellado se está abriendo. Lo que estaba oculto se está revelando. Los sabios comprenderán, como profetizó Daniel. Pero para comprender debemos tener la valentía de afrontar la verdad, por muy perturbadora que sea. El tiempo de la ignorancia voluntaria ha terminado. Los acontecimientos profetizados por Daniel no son posibilidades remotas, sino certezas inminentes que transformarán el mundo tal como lo conocemos. Bajo el monte del templo en Jerusalén, los arqueólogos están haciendo descubrimientos que confirman lo que los profetas siempre supieron. Este es el lugar más sagrado de la tierra y también será escenario del engaño más diabólico de la historia. Sus excavaciones están revelando antiguos túneles, cisternas del período del primer templo y evidencia que llena de anhelo mesiánico el corazón de Israel. Pero lo que no saben es que cada descubrimiento, cada artefacto desenterrado, cada piedra colocada,
los acerca al momento más aterrador profetizado en las Escrituras. El Instituto del Templo de Jerusalén no es una organización marginal de fanáticos religiosos. Es una institución bien financiada, con apoyo gubernamental encubierto y poderosas conexiones internacionales. Ya han recreado las vestiduras del sumo sacerdote con hilo de oro puro. La mesa de los panes de la proposición está lista. El candelabro de oro ha sido forjado. Las trompetas de plata han sido elaboradas según las especificaciones bíblicas. Más de 90 instrumentos sagrados esperan su uso. Solo falta el templo mismo, y las fuerzas políticas y religiosas que han impedido su construcción se están disolviendo rápidamente. La búsqueda de la novilla roja perfecta se ha intensificado drásticamente en los últimos años. Según la ley mosaica, sus cenizas son necesarias para la purificación ritual que le permitirá entrar al lugar sagrado. Criadores de Israel y Estados Unidos colaboran para producir un animal que cumpla con todas las especificaciones bíblicas, completamente rojo, sin defecto y sin haber llevado yugo. 5 candidatos aprobaron recientemente la inspección preliminar. Cuando se identifique y sacrifique a la novilla perfecta, se habrá eliminado el último obstáculo ritual para la reconstrucción. Pero ¿por qué esta obsesión con el templo? ¿Por qué ahora? La respuesta se encuentra en las palabras de Jesús en Mateo 24 y en la profecía de Pablo en 2 Tesalonicenses. El anticristo necesita un templo para cumplir su función profética. Debe sentarse en el templo de Dios, presentándose como Dios. Sin el templo, la profecía no puede cumplirse. Con el templo se prepara el escenario para el acto final del drama cósmico entre el bien y el mal. Los preparativos van más allá de lo físico. Una nueva generación de levitas se está capacitando en las complejidades del servicio del templo. Las escuelas rabínicas enseñan rituales antiguos que no se han practicado durante 2000 años. Los músicos aprenden melodías sagradas preservadas a lo largo de los siglos. Cada detalle del servicio del templo se está restaurando meticulosamente, desde el encendido del incienso hasta los procedimientos específicos para cada sacrificio. Lo que hace que todo esto sea aún más siniestro es el contexto tecnológico en el que se desarrolla. El templo del siglo XXI no será una mera réplica del pasado. Será una maravilla tecnológica que integrará lo antiguo con lo ultramoderno. Sistemas de seguridad biométricos, transmisiones holográficas de rituales a todo el mundo, inteligencia artificial que asiste en la interpretación de las leyes ceremoniales. El escenario perfecto para que el anticristo muestre señales y prodigios mentirosos que engañarán a las naciones. La dimensión política de este asunto es explosiva. El monte del templo es el lugar más disputado del planeta. Cualquier intento de construir allí podría desencadenar una guerra mundial. Pero esto es exactamente lo que indican las profecías. El anticristo emergerá como el gran pacificador, el único capaz de negociar un acuerdo que permita la construcción. Su ingenio diplomático, potenciado por poderes sobrenaturales, creará una solución que hoy parece imposible. Israel lo aclamará como el Mesías por hacer posible lo imposible. El engaño ya ha comenzado en niveles sutiles. Los líderes religiosos judíos hablan abiertamente sobre la inminente venida del Mesías. Rabinos influyentes declaran que las señales se han cumplido. La expectativa mesiánica en Israel nunca ha sido mayor desde los días de Jesús. Pero, trágicamente, se les está preparando para aceptar lo falso en lugar de lo verdadero. Han rechazado a aquel que vino en el nombre del Padre. Darán la bienvenida a aquel que vendrá en su propio nombre. Lo más inquietante es cómo se está condicionando a la comunidad internacional para que acepte estos acontecimientos. Los medios de comunicación globales presentan la reconstrucción del templo como un derecho legítimo de Israel.
Los líderes mundiales hablan de la necesidad de respetar las aspiraciones religiosas de todos los pueblos. El movimiento ecuménico allana el camino para una religión mundial que incorporará elementos del judaísmo del templo. Todo converge en el momento en que el mundo aplaudirá la abominación, como si fuera el logro supremo de la tolerancia religiosa. Emergerá como la solución a todos los problemas de la humanidad, con un carismático superior al de cualquier líder que el mundo haya conocido. Intelectualmente brillante, con soluciones innovadoras a crisis que parecían insolubles. Su ascenso al poder será meteórico, casi sobrenatural, dejando a los analistas políticos perplejos por su capacidad para unir facciones hasta entonces irreconciliables. El mundo, agotado por conflictos interminables y al borde del colapso económico, lo recibirá como su salvador. Pero tras su encantadora sonrisa y sus palabras de paz, se esconde el espíritu del mismísimo Satanás. Las Escrituras nos dan pistas claras sobre su identidad y sus métodos. Daniel lo llama el príncipe que ha de venir, el rey del norte, aquel que no respetará a los dioses de sus padres. Pablo lo identifica como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Juan lo ve emerger del mar, símbolo de las naciones gentiles en conflicto. Será la culminación de todos los anticristos que lo precedieron, combinando la crueldad de Nerón, la blasfemia de Antíoco Epífanes, el carisma de Alejandro y el poder de César. Su plataforma política será irresistible. Paz en Oriente Medio mediante un tratado revolucionario que permitirá a Israel reconstruir el templo, garantizando al mismo tiempo los derechos de los palestinos. Prosperidad económica mediante un nuevo sistema financiero que promete erradicar la pobreza. Unidad religiosa mediante una síntesis que abarque todas las confesiones. Seguridad global mediante tecnología que hará obsoletos el crimen y el terrorismo. Toda promesa será un anzuelo de oro, atrayendo a las naciones a su red de engaños. El poder sobrenatural será su sello distintivo. Así como los magos de Egipto imitaron algunos de los milagros de Moisés, el anticristo realizará señales y prodigios que asombrarán al mundo. Sanidades inexplicables, conocimiento imposible, predicciones que se cumplirán con una precisión aterradora, incluso una aparente resurrección de una herida mortal que asombrará al planeta. Satanás le otorgará su poder, su trono y gran autoridad, creando una falsificación tan convincente del verdadero Cristo que multitudes serán engañadas. La tecnología será su aliada más poderosa. En una era de inteligencia artificial, realidad virtual y biotecnología, dispondrá de herramientas con las que los antiguos emperadores solo podían soñar. Imagine hologramas que puedan aparecer simultáneamente en todas las ciudades del mundo. Implantes neuronales que puedan influir en los pensamientos y las emociones. Algoritmos que predigan y manipulen el comportamiento humano con precisión quirúrgica. La marca de la bestia no será un tatuaje primitivo, sino probablemente una maravilla tecnológica que parecerá indispensable para la vida moderna. Israel será su principal objetivo, al menos inicialmente. Comprenderá que la clave para dominar el mundo reside en Jerusalén. Su tratado de paz será aclamado como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Rabinos influyentes lo respaldarán. El Sanedrín, reconstituido en nuestros días, podría incluso reconocerlo oficialmente. La construcción del templo continuará bajo su protección. Durante 3 años y medio, parecerá que la era mesiánica finalmente ha llegado. Israel bajará la guardia, confiando en quien secretamente planea su destrucción. Tu verdadera naturaleza comenzará a revelarse mediante cambios sutiles pero significativos. Las leyes se modificarán bajo el pretexto de la modernización y la inclusión. El calendario podría modificarse para reflejar una nueva era de la humanidad.
Los valores morales tradicionales serán destruidos sistemáticamente en nombre del progreso. La adoración se centrará cada vez más en tu persona. Lo que comenzó como admiración se convertirá en veneración y finalmente en un culto obligatorio. El punto de inflexión llegará a mediados de la 70ª semana de Daniel. Algo sucederá que lo hará abandonar toda pretensión. Quizás un intento de asesinato que resulte en su resurrección. Quizás una espectacular victoria militar que inflará su ego hasta el límite. O quizás simplemente el momento predeterminado en el calendario profético de Dios. Sea cual sea el detonante, entrará en el templo, interrumpirá los sacrificios y cometerá el acto de blasfemia más grande, declararse Dios. La máscara caerá por completo. El benefactor de la humanidad se revelará como su peor tirano. El pacificador se convertirá en el perseguidor. El unificador se convertirá en el destructor. Quienes se nieguen a adorarlo enfrentarán una muerte segura. La gran tribulación comenzará con toda su furia, un período de angustia sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero su reinado de terror durará solo 42 meses, pues su fin ya ha sido determinado por aquel que verdaderamente controla la historia. Nunca antes en la historia de la humanidad había sido posible rastrear cada transacción, cada movimiento, monitorear cada comunicación de miles de millones de personas simultáneamente. Hoy no solo es posible, sino que está sucediendo. La infraestructura para la marca de la bestia no es una fantasía futurista. Se está construyendo ahora mismo, pieza por pieza, ante nuestros ojos. Y lo aterrador es que la mayoría de las personas participan voluntariamente en su propia esclavitud, seducidas por la comodidad y la ilusión de seguridad. El sistema financiero global está experimentando una transformación sin precedentes. Se están desarrollando monedas digitales emitidas por bancos centrales en docenas de países. China ya ha implementado el yuan digital en varias ciudades. El Banco Central Europeo está acelerando los planes para un euro digital. La Reserva Federal de Estados Unidos está explorando activamente un dólar digital. A diferencia de las criptomonedas descentralizadas, estas monedas digitales oficiales otorgarán a los gobiernos control absoluto sobre cada centavo que poseas. Podrán establecer el vencimiento de tu dinero, limitar su uso o simplemente desactivarlo con un clic. La pandemia ha acelerado drásticamente la aceptación de las tecnologías de rastreo. Los pasaportes de vacunas han normalizado la idea de necesitar permiso digital para participar en la sociedad. Los códigos QR se han vuelto omnipresentes. Las aplicaciones de rastreo de contactos han enseñado a miles de millones de personas a aceptar la vigilancia constante como el precio de la seguridad. Lo que era impensable en 2019 se ha vuelto obligatorio en 2020. La humanidad ha sido psicológicamente condicionada a intercambiar la libertad por la promesa de protección. Pero la marca de la bestia será mucho más que un sistema de pago o rastreo. Será un acto de adoración, una declaración de lealtad al anticristo. Apocalipsis 13 es claro: nadie podrá comprar ni vender sin la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Observen la progresión. No se trata solo de una cuestión económica, sino fundamentalmente espiritual. Recibir la marca significará cruzar una línea sin retorno, un acto de rechazo definitivo a Dios y sumisión a Satanás. La tecnología de implantes ha superado la ciencia ficción. Empresas suecas están implantando chips a sus empleados para abrir puertas y realizar pagos. Elon Musk está demostrando interfaces cerebro-computadora capaces de leer e influir en la actividad neuronal. Los tatuajes electrónicos invisibles pueden almacenar información médica y financiera. La convergencia de la biotecnología, la nanotecnología y la inteligencia artificial
creará posibilidades que harán que un simple chip parezca primitivo. El número 666 ha fascinado y aterrorizado a generaciones, pero su significado se está volviendo más claro en nuestra era digital. En los sistemas informáticos, todo es código. Cada transacción, cada identidad, cada permiso puede reducirse a números. El sistema de la bestia podrá incorporar datos biométricos, tu iris, tu huella dactilar, tu ADN, en un identificador único que literalmente será tu identidad. No será algo que lleves, sino algo que eres. La fusión definitiva del ser humano y la máquina, presentada como evolución, pero que resultó en esclavitud. La presión social para conformarse será abrumadora. Quienes no tengan la marca serán retratados como disidentes peligrosos, amenazas a la salud pública y terroristas económicos. Los medios de comunicación los demonizarán, los vecinos los denunciarán, incluso sus familiares los denunciarán. Sobrevivir sin la posibilidad de comprar comida legalmente, acceder a atención médica o vivienda será casi imposible. Muchos cederán simplemente para alimentar a sus hijos, argumentando que es un mero trámite práctico, no un acto espiritual. Pero Dios, en su misericordia, nos advierte claramente de las consecuencias eternas. Apocalipsis 14 declara que quien reciba la marca beberá el vino de la ira de Dios. No habrá perdón ni segunda oportunidad. Es la única decisión en las Escrituras de la que no hay posibilidad de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque aceptar la marca será el acto supremo de rebelión, el pecado imperdonable de la era de la tribulación, el rechazo definitivo de la salvación ofrecida por Cristo. El Espíritu Santo advierte a su pueblo que se prepare. Necesitamos desarrollar convicciones firmes antes de que la presión se vuelva insoportable. Necesitamos comprender que nuestra ciudadanía está en el cielo, no en este mundo. Debemos estar dispuestos a perder todo lo temporal para ganar lo eterno. La iglesia primitiva enfrentó leones antes que quemar incienso al César. La generación de la tribulación enfrentará hambre antes que recibir la marca de la bestia. El costo del discipulado nunca ha sido tan claro ni tan alto. Ninguna nación en la historia lleva el peso profético que pesa sobre los hombros de Israel. Dispersos entre las naciones durante casi 2000 años, masacrados en pogromos y holocaustos, declarados extintos como pueblo por los historiadores, los judíos desafiaron toda lógica humana y regresaron a su patria ancestral. Este milagro moderno no es un accidente histórico. Es el cumplimiento preciso de la profecía bíblica y el presagio de acontecimientos finales que sacudirían el cosmos. Ezequiel vio cómo el valle de los huesos secos cobraba vida, profetizando el renacimiento nacional de Israel. Isaías predijo que una nación nacería en un solo día. El 14 de mayo de 1948, estas antiguas profecías se cumplieron cuando David Ben-Gurión declaró la independencia del Estado de Israel. Contra todo pronóstico, rodeado de naciones hostiles que juraban su destrucción, Israel no solo sobrevivió, sino que prosperó, convirtiéndose en una potencia tecnológica y militar que desconcierta a los analistas geopolíticos. Pero el propósito de Dios para Israel va mucho más allá de su restauración nacional. Jerusalén, la ciudad que Dios eligió para colocar su nombre, se ha convertido en el epicentro de la tensión global. Cuando Israel recuperó la ciudad vieja en 1967, incluyendo el monte del templo, el reloj profético se aceleró drásticamente. Jesús había profetizado que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que se cumplieran los tiempos de los gentiles. El control judío de Jerusalén indicó que vivimos en la transición entre las eras. Lo que hace a Israel único entre las naciones no es solo su historia milagrosa, sino también su futuro profético.
2/3 de las profecías bíblicas se refieren a Israel. Este pequeño país, no más grande que el estado de Sergipe, se menciona más veces en las Escrituras que cualquier otra nación. ¿Por qué? Porque Dios ha elegido hacer de Israel el escenario donde demostrará su soberanía definitiva sobre la historia de la humanidad. Es en Israel donde el anticristo hará su pacto. Es en Jerusalén donde cometerá la abominación. Es en el valle de Armagedón donde se reunirán los ejércitos del mundo. Es en el monte de los Olivos donde Cristo regresará. La ceguera espiritual actual de Israel forma parte del plan de Dios, pero es temporal. Pablo explica en Romanos que el endurecimiento sobrevendrá a Israel en parte hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. Esta ceguera los llevará a aceptar al falso Mesías, cumpliendo así las palabras de Jesús: «Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo recibiréis». El anticristo explotará el profundo anhelo mesiánico del pueblo judío, presentándose como el cumplimiento de sus esperanzas milenarias. Los preparativos religiosos en Israel hoy son impresionantes y aleccionadores. El Sanedrín, el antiguo consejo gobernante, disuelto en el año 425 d.C., ha sido reconstituido. Se han acuñado monedas conmemorativas que comparan a los líderes políticos con el rey persa Ciro, quien permitió la reconstrucción del segundo templo. Los movimientos mesiánicos crecen exponencialmente. Rabinos influyentes declaran que se han cumplido todas las señales de la venida del Mesías. El ambiente está cargado de expectación, pero trágicamente sesgado hacia el engaño venidero. La cuestión del monte del templo sigue siendo el punto más delicado de la geopolítica global. Actualmente, bajo custodia musulmana, con la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa ocupando el lugar donde se reconstruirá el templo, cualquier cambio en el statu quo podría inflamar a todo el mundo islámico. Pero aquí es precisamente donde brillará el ingenio diplomático del anticristo. Propondrá una solución que parece imposible. Quizás compartir el sitio, quizás un descubrimiento arqueológico conveniente que pruebe que el templo estaba en otra ubicación, quizás alguna innovación tecnológica que permita la superposición de estructuras. Cuando el templo sea reconstruido y se reanuden los sacrificios, Israel creerá haber entrado en la era mesiánica. La euforia nacional será indescriptible. Finalmente, después de 2000 años, se restaurará la adoración en el templo según la Torá. El anticristo será aclamado como el mejor amigo que Israel haya tenido jamás. Pero a mediados de la 70ª semana de Daniel, la máscara caerá. El protector se revelará como el perseguidor. El falso Mesías mostrará su verdadero rostro demoníaco. Lo que seguirá será la angustia de Jacob, profetizada por Jeremías. Un tiempo de sufrimiento para Israel sin precedentes que superará incluso al holocausto. 2/3 de la población perecerán, según Zacarías. Pero en esta hora tan oscura, algo glorioso ocurrirá. El velo será quitado. Israel reconocerá su trágico error. Clamarán a aquel a quien traspasaron. Y Jesús responderá, regresando en gloria para salvar al remanente de su pueblo y establecer su reino milenial desde Jerusalén. La historia terminará donde comenzó, con Dios morando con su pueblo en la ciudad que ha elegido. Los cielos gritan, la tierra gime, toda la creación se convulsiona con los dolores de parto del reino venidero. Jesús advirtió que habría señales en el sol, la luna y las estrellas, y que en la tierra habría angustia entre las naciones, perplejas ante el rugido del mar y las olas. Estos no son eventos aleatorios ni ciclos naturales. Son los megáfonos de Dios que advierten a una generación dormida que el tiempo se agota. Cada terremoto, cada eclipse,
Cada anomalía meteorológica es otro toque en el tambor profético que anuncia la proximidad del fin. La oleada sísmica de nuestros días desafía la explicación científica convencional. Los terremotos no solo han aumentado en frecuencia, sino que también lo han hecho en lugares donde las placas tectónicas han permanecido inactivas durante siglos. Volcanes que se creían extintos están despertando simultáneamente alrededor del anillo de fuego del Pacífico. El planeta mismo parece prepararse para las convulsiones descritas en el Apocalipsis, cuando las islas desaparecerán y las montañas desaparecerán. Los geólogos, desconcertados, admiten que algo sin precedentes está sucediendo en las profundidades de la Tierra. En el cielo se multiplican fenómenos que dejan perplejos a los astrónomos. Tétradas de lunas de sangre que coinciden precisamente con festividades judías, alineaciones planetarias inusuales que no han ocurrido en milenios, erupciones solares de intensidad récord que amenazan nuestra infraestructura tecnológica. La física misma del cosmos parece acelerarse, como si el universo se estuviera preparando para una intervención divina que rasgará el velo entre lo natural y lo sobrenatural. Las plagas modernas superan la ficción apocalíptica. Virus emergentes que pasan de animales a humanos con una frecuencia alarmante. Bacterias superresistentes que se burlan de nuestros antibióticos más potentes. Enjambres de langostas bíblicas devastando cultivos desde África hasta Asia. Mortandad masiva de animales, millones de peces muertos varados en las playas, bandadas enteras de aves cayendo del cielo, colmenas enteras desapareciendo misteriosamente. La creación se revela, reflejando la rebelión espiritual de la humanidad. El clima global se ha convulsionado de maneras que desafían los modelos informáticos. Olas de calor infernales baten récords año tras año. Tormentas de intensidad sin precedentes devastan regiones enteras. Sequías bíblicas se alternan con inundaciones apocalípticas. Se producen ventiscas donde nunca ha habido nieve. Se producen huracanes donde no deberían haberlos. Esto no es calentamiento global ni cambio climático. Es la creación respondiendo a la proximidad de su creador, temblando ante el juicio venidero. Pero las señales más inquietantes no están en la naturaleza, sino en la naturaleza humana. La explosión de violencia sin sentido, la ruptura de la estructura familiar, la celebración de lo que Dios llama una abominación, la sed de sangre manifestada en guerras interminables, el amor enfriándose, tal como predijo Jesús. La multiplicación de la iniquidad a escala industrial. Somos la generación que ha convertido el mal en entretenimiento y ha comercializado la depravación. La convergencia tecnológica crea posibilidades que los antiguos profetas vieron, pero no pudieron describir con el vocabulario de su época. Juan vio la imagen de la bestia cobrar vida y hablar. Hoy tenemos inteligencia artificial y hologramas. Vio fuego descender del cielo a plena vista de los hombres. Hoy tenemos armas de energía dirigida y drones armados. Vio al mundo entero observando 2 cadáveres tendidos en las calles de Jerusalén. Hoy tenemos transmisión global instantánea. Lo imposible se ha vuelto rutina. Israel experimenta señales únicas que confirman su papel central en el clímax profético. Nacimientos de vacas rojas. Avistamientos misteriosos en el muro de las lamentaciones. Serpientes emergiendo de las grietas del muro, cumpliendo las profecías rabínicas sobre la llegada del Mesías. El mar muerto, donde nada ha vivido durante milenios, comienza a dar señales de vida, cumpliendo el mandato de Ezequiel. Manantiales que habían estado secos durante siglos, ahora brotan. La tierra prometida literalmente cobra vida en preparación para su rey. Cada señal es un recordatorio de la soberanía de Dios sobre la historia. Él ha declarado el fin desde el principio,
Ningún detalle profético fallará. Los escépticos podrán burlarse, los incrédulos podrán racionalizar, pero la evidencia es abrumadora para quienes tienen ojos para ver. Vivimos en una convergencia profética, el momento único en la historia en el que todas las señales predichas ocurren simultáneamente. No es coincidencia, no es histeria religiosa. Es el cumplimiento meticuloso del plan de Dios, y el reloj está a punto de dar la medianoche. Llegará un tiempo en que el cielo parecerá silencioso. La última oportunidad habrá pasado. La puerta de la prueba se cerrará con un estruendo que resonará por la eternidad. Entonces comenzará un período de horror tan intenso que Jesús dijo que, a menos que esos días se acortaran, nadie se salvaría. La gran tribulación no será solo un tiempo de angustia, sino el derramamiento de la ira divina, acumulada durante milenios de rebelión humana, el ajuste de cuentas final entre el Creador y su creación rebelde. Los juicios vendrán en oleadas sucesivas, cada una más devastadora que la anterior. Los sellos se romperán, revelando conquista, guerra, hambruna y muerte a escala global. Una cuarta parte de la población mundial perecerá solo en los juicios iniciales. Sonarán las trompetas, trayendo cataclismos ambientales que harán que los peores desastres naturales de la historia parezcan triviales. Granizo y fuego mezclados con sangre, 1/3 de los árboles quemados, aguas convertidas en sangre, oscuridad sobrenatural, langostas demoníacas torturando a los hombres durante 5 meses con un dolor tan intenso que buscarán la muerte, pero no la encontrarán. El anticristo, ahora revelado en su verdadera naturaleza satánica, desatará una persecución sin precedentes contra cualquiera que se niegue a adorarlo. La tecnología que prometía utopía se convertirá en un instrumento de distopía total. Cada cámara será un ojo acusador, cada micrófono un oído revelador, cada algoritmo un cazador de disidencia. Las familias se enfrentarán entre sí. La traición será recompensada. La lealtad a Cristo será castigada con tortura y muerte. Jerusalén se convertirá en el epicentro del horror. El anticristo erigirá su abominable imagen en el lugar santo, exigiendo adoración universal. Quienes en Israel reconozcan el engaño huirán a las montañas, cumpliendo así la advertencia de Jesús. El remanente fiel será sostenido sobrenaturalmente en el desierto durante 1260 días, protegido de la ira del dragón. Pero para la mayoría no habrá escapatoria. Las calles de Jerusalén correrán sangre. El valle de Josafat se convertirá en un matadero. Las copas de la ira serán la culminación del juicio divino. Úlceras malignas se derramarán sobre quienes tengan la marca de la bestia. Todo el mar se convertirá en sangre, matando toda la vida marina. Ríos y manantiales se convertirán en sangre. El sol quemará a los hombres con fuego intenso. El reino de la bestia quedará sumido en la oscuridad. El Éufrates se secará para preparar el camino para los reyes del este. Y finalmente, la mayor batalla de la historia se preparará en las llanuras de Armagedón. La naturaleza colapsará por completo. Terremotos superiores a la escala de Richter. Caerán granizos de 35 kilos. Montañas se disolverán. Islas desaparecerán. El tejido mismo de la realidad física se desmoronará a medida que lo natural dé paso a lo sobrenatural. Lo que los científicos llaman leyes de la física serán suspendidas por el legislador. Lo imposible se volverá común. Lo inimaginable se volverá ineludible. Pero lo más aterrador de la tribulación será la ausencia de la influencia restrictiva del Espíritu Santo. Durante 2000 años, Él ha reprimido el mal, impidiendo que la humanidad alcance las profundidades de la depravación de las que es capaz. Cuando esa restricción sea eliminada,
veremos de qué es realmente capaz el corazón humano no regenerado. Será como los días de Noé multiplicados exponencialmente: violencia, perversión y blasfemia, a una escala que hace que los peores momentos de la historia parezcan leves. En medio de este horror indescriptible, Dios seguirá mostrando misericordia. 144.000 judíos serán sellados y protegidos, sirviendo como evangelistas. 2 testigos profetizarán en Jerusalén con poder para cerrar el cielo y convertir el agua en sangre. Un ángel volará por en medio del cielo, proclamando el evangelio eterno. Incontables multitudes de todas las naciones lavarán sus vestiduras en la sangre del Cordero, prefiriendo la muerte a la marca. Incluso en el juicio, Dios ofrece salvación. El clímax llegará cuando los ejércitos del mundo se reúnan para la batalla final. Demonios en forma de ranas saldrán para engañar a los reyes de la tierra. 200 millones de soldados marcharán desde el este. Todas las naciones convergerán sobre Israel para la guerra final. Parecerá que el mal finalmente ha triunfado. Jerusalén será rodeada, toda esperanza parecerá perdida, y entonces, en la hora más oscura, el cielo se rasgará, todo ojo lo verá. El Rey de Reyes y Señor de Señores regresará en gloria llameante, y con el aliento de su boca destruirá a los malvados. La gran tribulación terminará no con un gemido, sino con la gloria cegadora del regreso de Cristo. En el valle de Jezreel, donde se libraron tantas batallas decisivas de la historia, tendrá lugar la confrontación final entre el bien y el mal. Megiddo, la antigua fortaleza que da nombre a Armagedón, fue testigo de la derrota de Sísara a manos de Débora, la muerte de Saúl a manos de los filisteos y la caída del rey Josías ante el faraón Necao. Pero todas estas batallas serán olvidadas ante el conflicto apocalíptico que transformará este valle en un lago de sangre que alcanzará las bridas de los caballos a lo largo de 1.600 estadios. Las fuerzas se reunirán sobrenaturalmente. Juan vio espíritus demoníacos como ranas saliendo de las bocas del dragón, la bestia y el falso profeta, realizando señales que irán a los reyes de toda la tierra para reunirlos para la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. Esta no será una movilización militar convencional. Será una posesión demoníaca masiva de líderes mundiales, una compulsión sobrenatural que los impulsará a marchar hacia su propia destrucción. El pretexto para esta invasión final será la solución final al problema de Israel. El anticristo, enfurecido por la resistencia del remanente judío y frustrado por su incapacidad para erradicar por completo la fe en Cristo, convocará todos los recursos militares del planeta para un ataque final. La propaganda será intensa. Israel será retratado como la última barrera para la paz mundial, el último obstáculo para la utopía global. El antisemitismo latente en todas las naciones estallará en un odio genocida manifiesto. Las cifras son abrumadoras. Solo el ejército del Este contará con 200 millones. Considerando las fuerzas de todas las demás naciones, el valle de Jezreel y la región circundante estarán repletos de soldados, tanques, misiles, drones, todo el arsenal de la guerra moderna. Satélites militares convergerán en órbita sobre Israel. Se desplegarán armas aún clasificadas. Será la mayor concentración de poder destructivo jamás reunida en un solo lugar. Pero esto no será solo una batalla física. Las dimensiones espirituales serán palpables. El velo entre lo visible y lo invisible se diluirá hasta casi desaparecer. Demonios manifiestos marcharán junto a soldados humanos. Ángeles guerreros ocuparán posiciones de batalla. El aire mismo crepitará con energía sobrenatural. Quienes posean sensibilidad espiritual sentirán el peso aplastante del mal concentrado, pero también la inminente llegada de la gloria divina. Jerusalén estará sitiada, cumpliendo así
las profecías de Zacarías. La ciudad será tomada, las casas saqueadas, las mujeres violadas. La mitad de la ciudad caerá en cautiverio. Parecerá que esta vez, finalmente, Israel será completamente aniquilado. El remanente fiel clamará desesperado, reconociendo finalmente a aquel a quien traspasaron. Baruch Habab Shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, resonará desde los muros sitiados, el prerequisito profético para el regreso del Mesías. Y entonces sucederá. El cielo se rasgará como un velo. La gloria que los discípulos vislumbraron en la transfiguración explotará a escala cósmica. Cristo regresará, no como el Cordero sufriente, sino como el león conquistador de la tribu de Judá. Sus ojos serán como llamas de fuego. De su boca saldrá una espada afilada. Sus vestiduras estarán teñidas en sangre. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguirán en caballos blancos. La batalla, si así se le puede llamar, será instantánea. Con el aliento de su boca, Cristo destruirá a los ejércitos reunidos. La tecnología más avanzada quedará inservible ante el poder del Creador. Los tanques se derretirán, los misiles se desintegrarán en el aire, la carne de los soldados se disolverá mientras aún estén en pie. El anticristo y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego. Satanás será encadenado y arrojado al abismo durante 1000 años. El valle de Jezreel se convertirá en un cementerio al aire libre tan vasto que se necesitarán 7 meses para enterrar a los muertos. Las aves rapaces serán convocadas al gran banquete de Dios para devorar la carne de reyes, comandantes y valientes. El orgullo humano, la rebelión acumulada durante milenios, la arrogancia de desafiar al Todopoderoso, todo será aplastado en un instante de irresistible juicio divino. Y entonces, de las cenizas de la última guerra, nacerá el reino milenial de Cristo, donde reinará la paz desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. El momento que toda la creación anhela llegará con una gloria que eclipsará a 10.000 soles. No será una venida secreta ni espiritual, sino el acontecimiento más visible e innegable de la historia humana. Como el relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Todo ojo lo verá, incluso aquellos que lo traspasaron, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los gobernantes, los poderosos. Todo esclavo y todo hombre libre se esconderán en cuevas y entre las rocas de las montañas, clamando a Él para que caiga sobre ellos y los esconda del rostro de aquel que está sentado en el trono. El cielo se enrollará como un pergamino. Las estrellas caerán como higos verdes de una higuera sacudida por un fuerte viento. El sol se volverá negro como tela de cilicio, y la luna se tornará como sangre. Estas no serán metáforas poéticas, sino transformaciones literales del cosmos en respuesta a la llegada de su creador. La física misma del universo se inclinará ante la presencia de aquel que creó todo con su palabra. Jesús descenderá con un grito, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. El sonido será tan penetrante que resucitará a los muertos en Cristo y transformará instantáneamente a los vivos. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, lo corruptible se revestirá de incorrupción, lo mortal se revestirá de inmortalidad. Millones desaparecerán de la tierra en un éxtasis de gloria, encontrándose con el Señor en el aire, mientras que los que queden presenciarán aterrorizados la llegada del juez. Sus pies tocarán el monte de los olivos, exactamente donde ascendió hace 2000 años. El monte se partirá por la mitad, creando un gran valle de este a oeste. Aguas vivas fluirán desde Jerusalén, la mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental.
La topografía de Tierra Santa se verá drásticamente alterada, elevando a Jerusalén como la joya de la creación, la capital del reino milenial, que está a punto de establecerse. El contraste con su primera venida no podría ser mayor. Ya no era el carpintero de Nazaret con ropas sencillas, sino el Rey de Reyes en gloria resplandeciente. Ya no cabalgaba sobre un burrito, sino sobre un caballo de guerra blanco. Ya no estaba rodeado de pescadores galileos, sino de legiones de ángeles y santos glorificados. Ya no estaba coronado de espinas, sino con muchas diademas. Ya no sostenía una cruz, sino que blandía el cetro del gobierno universal. Toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Los burladores que ridiculizaron la fe serán silenciados. Los ateos que negaron su existencia se enfrentarán a la realidad suprema. Los religiosos que crearon sus propios dioses caerán ante el verdadero. Los poderosos que oprimieron a los débiles temblarán ante el defensor de los oprimidos. La justicia, tan postergada, fluirá como un torrente irresistible. Para los redimidos será un tiempo de vindicación y alegría indescriptible. Las lágrimas serán enjugadas, los mártires serán honrados, los despreciados serán exaltados. Los fieles recibirán sus coronas, todas las promesas se cumplirán con creces. Entraremos en el gozo de nuestro Señor, preparado desde la fundación del mundo. La esperanza se convertirá en visión, la fe se hará realidad, el amor se perfeccionará. Para los rebeldes será el día de la ira del Cordero. Quienes eligieron al anticristo en lugar de Cristo, quienes aceptaron la marca en lugar de la cruz, quienes amaron las tinieblas en lugar de la luz, enfrentarán el juicio que eligieron deliberadamente. No habrá argumentos, excusas ni apelaciones. Los libros serán abiertos. Cada palabra ociosa, cada acto oculto, cada pensamiento secreto quedará al descubierto. La justicia perfecta se ejecutará con precisión infalible. Entonces comenzará el reino milenial, cumpliendo las promesas hechas a David e Israel. Cristo reinará desde Jerusalén con vara de hierro, pero también con amor perfecto. La creación será restaurada a su gloria edénica. El león se acostará con el cordero. El niño jugará en la cueva de la cobra. La tierra se llenará del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Satanás será atado, incapaz de engañar a las naciones. Finalmente reinará una paz verdadera y duradera. Este es el clímax que toda la historia ha estado señalando. Este es el momento que los profetas vieron en visiones. Este es el día que los mártires esperaron en gloria. Este es el evento que hace que todo sufrimiento temporal parezca leve y efímero comparado con el peso eterno de la gloria. El rey viene, el novio viene a reclamar a su novia, el juez está a la puerta. La pregunta que resuena a través de los siglos permanece: ¿estás listo para encontrarte con él? Si has llegado hasta aquí, queremos saber cómo este video te conmovió. Comparte con nosotros en los comentarios la frase "Sentí la voz de Dios en este video" y cuéntanos cómo este mensaje impactó tu vida. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido transformador e inspirador. Dale a me gusta para apoyar esta misión, ya que tu participación es esencial para que podamos difundir estas revelaciones a más personas. Y por supuesto, no te pierdas el siguiente video que ya está disponible en la pantalla final. Que Dios bendiga poderosamente tu vida y tu camino de fe. Estamos juntos en este camino, en busca de la verdad y del cumplimiento de su voluntad. Que cada palabra compartida aquí sea un instrumento de cambio y edificación para ti y para quienes te rodean.